Bueno, llegué a Vigo desde Oporto, que viajé en tren, son 100 y pico de kilómetros, 120, lo hice rapidísimo. Me extrañaron el tema de los carteles que están todavía en portugués. En Vigo todavía hay carteles en portugués. Es una ciudad importante con un casco antiguo muy, muy lindo, con mucha gente, mucho turismo, mucho negocio de gastronomía. Se come realmente muy bien. No me fue demasiado bien porque me había recomendado un amigo que vive en Madrid, que siempre iba de chico a comer a un restaurante que se llamaba El Mosquito. Fui al Mosquito, reservé, era el único comensal. Realmente se comía muy bien. Caro es poco porque, bueno, no les digo ahora, pero por ejemplo, este plato de ostra salía, creo que era 40 euros. El pulpo a la gallega salía 30 euros. Pero bueno, lo peor de todo es que las ostras me cayeron muy mal. Así que me intoxiqué. Me quedé una mañana entera en el hotel y después salí. Estas son las islas Cíes, que es una excursión en barco, realmente muy, muy lindas. Son espectaculares, están bastante cerca, debe ser un viaje de, no sé, media hora como mucho. Muy, muy linda. Vigo es una ciudad grande con mucho turismo, con shopping, muy moderna, importante. Bueno, esto es Santiago de Compostela, que ya estaba un poco mejor, pero es que me duró la intoxicación de las ostras. Me acuerdo que soñaba con las ostras, así que debe haber sido eso. Esto es realmente muy es imponente. Compostela es patrimonio de la humanidad. Es donde terminan todos los famosos caminos de Santiago, que son un montón: el camino francés, el portugués. Yo estaba en un hotel que era justo a la entrada de la llegada de los peregrinos de la ruta. Esta es la catedral, que tuve la suerte, ahí sobre la izquierda hay una pequeña entrada y ahí ya no tenía más ganas de comer. En esa entrada me fui a verla desde arriba, la catedral, muy muy lindo. Bueno, estos son todos los peregrinos que se juntan, es todo muy solidario, muy lindo, bastante emocionante, mucha gente así rezando. Esta es la catedral, que es imponente, muy grande. Y esto, como les decía, fui por una puerta que hay al costado de la entrada principal y había una excursión a las 6 de la tarde por los techos de la catedral. Así que la hice, la verdad que me tocó un lindo día y saqué unas fotos muy lindas. Lo mejor para mí era el casco histórico a esta hora, lo que se llama la hora azul, tipo 7, 8 de la noche, precioso, porque todas estas luces eran así amarillas, muy lindo, y me fui rehabilitando. Me tomé un día también, me fui hasta La Coruña, a Coruña, como dicen ellos, que es otra cosa. Coruña es muy moderna, es una ciudad abierta con un puerto precioso. Me impresionó porque la encontré pero absolutamente moderna y muy limpia. Es una ciudad abierta. Me impresionó. Digo, ¿cómo se puede tener una ciudad tan reluciente? Era espectacular. No me quedé acá, volví a Compostela. Ya estaba de camino, mi último. Después de Compostela ya volví a Madrid, y de Madrid esta es la Plaza Pita, es el ayuntamiento, muy lindo. Fíjense lo que son los pisos, todo brilla. El centro es muy importante. Bueno, de acá a Madrid y después a Marruecos. Qué viaje hermoso, ¿no? Pero ojo con la comida, ¿eh? A Madrid, ¡viva!